En la presente comunicación os vamos a hablar de las materias a los ámbitos y cómo en el Colegio Salesiano San Bernardo, en la sección de educación secundaria obligatoria, llevamos a cabo un programa de integración de materias. Somos Irene Abad y Elena Mengual, ambas profesoras de didáctica en la Universidad de Zaragoza, pero con una larga trayectoria previa en dicho centro que nos llevó a elaborar, a diseñar, a crear este programa que hoy os vamos a contar. A lo largo de la presente comunicación os vamos a hablar tanto de los orígenes como de los objetivos que nos llevaron a ello, su organización, su puesta en marcha y una compilación final de los principales resultados obtenidos a lo largo de los años. Hay que decir que es un programa que arrancó en el curso 2020 y que se fue implementando a lo largo de los cursos hasta seguir en vigencia y que tiene como origen, entre otras cosas, no solamente aunar esa etapa de transición que vive el alumnado desde primaria hacia secundaria, considerándose una transición vital crucial, porque no solamente afecta a cambios cognitivos, sino también emocionales y sociales, y que también está vinculado a las distintas características tanto curriculares como de nuestra realidad. Es decir, a nivel curricular siempre o tradicionalmente nos hemos encontrado con unas disciplinas estanco, mientras que la realidad del siglo XXI no entiende de esas asignaturas aisladas y nos plantea unos desafíos actuales que deberían ser planteados, que por su complejidad deberían ser planteados de manera multidisciplinar. De ahí que implementar programas de integración de materias en secundaria no es una mera estrategia organizativa, sino que se ha convertido en una necesidad pedagógica fundamental por diversas razones que ahora os contaremos. Hay que decir que en el centro en el que estábamos vinculadas ya existía una línea metodológica consolidada y sustentada en una serie de pilares claves como era el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, la digitalización y la codocencia. Por tanto, dar un paso más allá no resultó del todo complejo, pues porque teníamos ya mucho camino recorrido. Y a partir de ahí se nos plantean una serie de objetivos que alcanzar gracias a este nuevo proyecto, gracias a esta nueva iniciativa. Una serie de objetivos que vais a poder leer en las próximas 2 pantallas, pero que podríamos resumir en 3 razones fundamentales o en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el sentido y la motivación. El proyecto de integración de materias permite al alumnado comprender el porqué de lo que aprende, conectando la teoría con contextos reales y aumentando significativamente su compromiso con el estudio. Otro pilar fundamental es el desarrollo de competencias clave. El ámbito facilita el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, habilidades que no se logran memorizando contenidos aislados, sino movilizando saberes de forma conjunta. Y por último, no nos podíamos olvidar o no podíamos dejar de tener en cuenta la transición adaptativa. Este programa suaviza el salto entre la etapa de educación primaria, globalizada por naturaleza, y la especialización de la secundaria, reduciendo así tanto la dispersión como el fracaso escolar que en muchas ocasiones se produce en los primeros cursos. En conclusión, podemos decir que integrar materias en educación secundaria obligatoria significa pasar de una escuela que enseña cajones de conocimiento a una escuela que capacita para el aprendizaje, para la comprensión y la transformación del mundo. Así, se convierte en un camino en el que aprender no se convierte solo en aprobar, sino que se convierte en vivir. ¿Y cómo lo realizamos? Pues con la siguiente organización. Hicimos 2 ámbitos en primero de
de la ESO, uno científico-matemático, que englobaba las asignaturas de biología y geología y matemáticas, y otro sociolingüístico, que englobaba las asignaturas de lengua castellana y literatura y geografía e historia. De cada ámbito encontramos 4 horas de matemáticas o lengua y 3 horas de biología y geología o geografía e historia. Es decir, cada ámbito cuenta con 7 horas a la semana, de las cuales lo que hicimos fue dedicar 2 horas a un proyecto interdisciplinar o actividades interdisciplinares en codocencia, donde estábamos 3 profesores en un aula grande, que la llamábamos superaula, ¿vale? Y por lo tanto cogíamos 1 hora de cada asignatura. El resto de horas, que corresponden a 3 horas de seminario de aprendizajes matemáticos o lingüísticos y 2 horas de seminario de aprendizajes específicos de biología y geología y geografía e historia, se utilizaban para abarcar aquellos saberes y competencias propias de la asignatura. Si bien es cierto que en función de cómo avanzaba el proyecto, pues también se utilizaban horas de esos seminarios para poder avanzar en estas actividades interdisciplinares. Para coordinarnos, en un primer momento hicimos una reflexión compartida por parte del profesorado sobre el currículum, buscando pues esos puntos donde podían coincidir tanto en saberes como en competencias. Cada docente fuimos responsables de todo el aprendizaje de todo el alumnado, es decir, yo ya no era solo la profesora de matemáticas, sino que era la profesora del ámbito y tenía que velar porque los objetivos de todo el ámbito se cumpliesen por parte del alumnado. Buscamos metas de aprendizaje y seleccionamos tópicos vinculados a la realidad del alumnado, buscando siempre realizar al final de todos los proyectos un producto final diferenciado, bien sea un dossier, una exposición oral, una maqueta, etc. Y en algunos dimos un pasito más allá, haciendo un aprendizaje-servicio. Como el centro estaba en un proyecto también de digitalización, pues ellos llevan un portfolio y hicimos una portada que correspondía una portada al ámbito científico-matemático y otra al sociolingüístico. Y incluimos actividades de metacognición. Para la evaluación teníamos en cuenta 3 instrumentos principales: el portfolio, el proyecto que se realiza y la prueba individual, entendiendo el portfolio como el conjunto de todas esas actividades que hemos realizado a lo largo del proyecto para poder abarcar los saberes y las competencias asociadas. E incluimos actividades de autoevaluación y coevaluación para que el alumnado también tuviese protagonismo dentro de este proceso de la evaluación. Para llevarla a cabo, el profesorado también recibió formación por parte del Gobierno de Aragón. Tuvimos un curso de formación para la implantación de este programa PIM y también un seminario de intercentros donde pudimos colaborar y contar nuestra experiencia, y creamos un grupo de trabajo dentro del centro. En esta puesta en marcha, en referente a los objetivos, pues vimos que se estaban cumpliendo con normalidad, que se favoreció la transición de todo el alumnado entre etapas educativas, porque nos permitió crear grupos más pequeñitos, ¿vale? En los momentos de seminario contábamos con grupos más reducidos, de unos 17-18 alumnos. Pudimos hacer una atención individualizada, se trabaja pues de esa manera interdisciplinar, hay coordinación entre docentes y seguimos con las metodologías activas que estaban dentro del centro, evaluando de manera integral y competencial al alumnado, ¿vale? Incluyendo esas actividades de coevaluación y autoevaluación. Y como resultados, pues para destacar que el alumnado pues veía la conexión entre las 2 materias que formaban el ámbito, que las veían como dinámicas entretenidas, que era una idea innovadora y que les gustaba, aunque sí que es cierto que algunos nombraban que al principio pues era un poco extraño esto y les costó encontrar cómo se trabajaba, ¿no?, de esta forma en los ámbitos, pero que como conclusión sí que lo consideran una experiencia enriquecedora y motivadora, porque veían que favorecía un aprendizaje más significativo y atractivo. Y con esto terminamos la presentación de esta experiencia. Muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos que resulte útil para transferir nuestra idea a otros centros.